Natalio Mema, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué Bueno, tal? y a partir de... Natalio, sí. Y a partir de esto, ¿qué hay para decir a los mendocinos? ¿El acuerdo está cerrado? ¿El acuerdo no aplica todavía? ¿Hay cláusulas que no se pueden dar a conocer en función de las estrategias propias de cada uno de los sectores en pugna? Bueno, primero que nada, nosotros hemos venido realizando un proceso en el cual se adelanta en el tiempo, porque como bien decían, el contrato exclusivamente de DEMSA y de EDESTE finaliza en el año 2028, y ahí tenemos el primer inconveniente. Respecto a DEMSA, ¿qué dice el contrato firmado en el año 98 por el gobierno de aquel momento? Que al final, eso fue una venta de acciones, ¿está bien? O sea, que lo que tiene hoy el grupo accionario son las acciones de DEMSA, no tiene la concesión del servicio que la tiene DEMSA. Dice que al finalizar el contrato tienen que venderse esas acciones, la provincia tiene que vender las acciones, no vuelven al patrimonio de la provincia, y con el producido de esa venta pagarle al anterior accionista, que son los actuales accionistas. En ese caso también podrían los accionistas presentarse en la licitación, y si ganan, no se produce la venta porque no se van a pagar a sí mismos, y si pierden, el ganador le tiene que pagar al accionista anterior. Por lo tanto, la provincia acá no recibe, en venta de acciones, no recibe un solo peso, digamos. Esa es la situación en la que llegamos hasta acá. Después tenemos, del 98 hasta acá, ya tenemos un juicio perdido en el CIADI por 136 millones de dólares, que lo iniciaron los primeros compradores de estas acciones, que fue un grupo francés, Electricité de France. Prácticamente se dieron por echados de la provincia porque no se le dio tarifa durante un tiempo largo. En el medio vino el 2001, especificación y toda esta historia. Y recibió el país y la provincia una condena por 136 millones de dólares hasta el año 2002. ¿Bien? Luego hubo distintos grupos empresarios actuales, hasta que está el actual grupo, digamos, que son los últimos compradores de la... Bien. Claro. En el medio, en el año 2008, el gobernador de ese momento le reconoce a la empresa, no solo a EDEMSA, sino a todas las distribuidoras, un concepto que no está en ningún lado, pero que empieza a aparecer en el nombre de los contratos, que son los famosos ingresos no percibidos. ¿Esto qué significa? Aquella tarifa que no pasó al usuario y no la pagó nadie. Entonces, esos ingresos que las distribuidoras tenían para sí y que el EPRE había determinado que tenían que pasar, digamos, a la tarifa, no habían pasado. Es decir, que por la decisión política de un gobierno, o dos, al no decidir no aumentar la tarifa que los usuarios debíamos pagar, comienza a reconocérsele a la compañía ingresos no percibidos por esa decisión política, que a la larga ustedes entienden nos provocaría un gravísimo perjuicio en función del antecedente que teníamos con Electricité de France, que ya habíamos perdido más de 130 y tantos millones de dólares. Así es. Voy entendiendo. Perfecto. En Bien. el año 2015 ocurre algo similar. Estuvimos 3 años sin tarifa. Gobierno entre el 2013, de Celso Jaque, gobierno de Paco Pérez. Entre el 2013 y el 2015 se firma un convenio con Nación, que era congelar las tarifas y que Nación nos iba a mandar la plata entre lo que la tarifa salía y lo que valía el servicio. Eso ocurre en un tercio, digamos, nos llegan 400 millones de pesos cuando se determinan que nos deberían haber dado 1.200 millones de pesos. Y antes de irse, el gobernador Francisco Pérez hace un decreto, que es el decreto 390 del año 2015, en el que no solamente le reconoce los ingresos no percibidos, sino que los calcula. Y aparece una lista con cada una de las distribuidoras. Recordemos que aparte de EDESTE, EDEMSA, la cooperativa Godoy Cruz, tenemos otras 8 cooperativas que prestan el servicio en el interior de la provincia, y se les reconoce cada uno de los montos que le dice el gobernador, le adeuda a la provincia a las distribuidoras. Cambia digamos, el gobierno en ese momento, llega el año 2016 y empezamos, digamos, con un proceso de readecuación tarifaria. Lamentablemente, veníamos muy atrasados en ese sentido, 3 años en Argentina, si bien no teníamos los niveles que tenemos hoy de inflación, pero ya estábamos en 2 dígitos hacía mucho tiempo. Es decir, si ustedes tenían que decidir subir la tarifa eléctrica en la gestión de Alfredo Cornejo, debían aumentar las cifras siderales, que era, al entender de la decisión política, inaplicable para ese momento. En realidad se fue haciendo con el tiempo. La readecuación tarifaria, Sí. pero habíamos quedado tan atrás que había una distancia enorme. Y teníamos reconocido estos ingresos Bien. no percibidos ya 2 veces. ¿Por eso decide el gobierno adelantar la renegociación? No, ahora vuelvo al contrato original. El contrato original es por 30 años con 6 periodos de 5 años de tarifa. Recuerden que en el año 98 llevábamos 7 años de 1 a 1, prácticamente no había inflación. Por lo tanto, se contempló revisar la tarifa cada 5 años. Uh-huh. Imagínense lo optimista que estaban en ese momento. Descabellado. Entonces,
empezamos en el 2023 el último periodo de revisión tarifaria integral que tiene el contrato actual. Para llegar al 2028. Así fue que en marzo, cuando presentan todos los números para readecuar la tarifa de forma integral, traen y dicen, bueno, llega el último momento de este contrato, todas las distribuidoras dicen, acá está la cuentita que ustedes nos deben, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cuánto le pedía EDEMSA? EDEMSA trajo en marzo trajo un estudio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires por 76.000 millones de pesos, que lo actualizó a diciembre del 2022 en 146.000 millones de pesos. ¿Qué le decían sus propios estudios a partir del propio análisis y defender el erario público de quien lo administra? Bueno, primero que nosotros nos sentamos en una transacción, eso significa que partimos de la base que no le reconocemos absolutamente nada. Ajá. Nosotros no reconocemos lo que ellos están pidiendo y ellos tampoco reconocen lo que nosotros decimos. Digamos, al ser una transacción, justamente las partes se juntan para ponerse de acuerdo en una cuestión en la que no están de acuerdo. Nuestro primer objeto, por eso es importante despejar dudas, digamos, que lo escuchaba y lo vengo siguiendo también a Marcelo. Con lo que viene estudiando, viene hace muchos años con este tema, por eso yo respeto mucho su opinión también, más allá de que respeto todas las opiniones, fue que nosotros nunca aceptamos eso que EDEMSA, EDESTE, Cooperativa Godoy Cruz, nos dijeron que le debíamos. ¿Cuál es el punto? Que nosotros teníamos estos dos antecedentes, 2008 y 2015. Nosotros le pedimos al EPRE, sí, que haga el cálculo propio, según lo que ellos mismos han determinado de tarifa, qué pasó y qué no pasó, pero nosotros hoy no podemos ponerlo en un documento público porque justamente, como decía Manuel recién en la nota, estos convenios todavía no están vigentes porque faltan hechos que acaecer que lo van a volver vigentes o no, según que se produzcan o no. ¿Esto qué significa? Que si este convenio se cae y nosotros le hacemos decir al EPRE cuánto es lo que la provincia le debe a las distribuidoras, es una prueba formada por nosotros contra nosotros mismos en un futuro juicio, posible juicio, que para colmo, en el caso de EDEMSA ya está iniciado en la provincia y ya está iniciado ante el CIADI. A nosotros en el 2019, en noviembre del 2019, al fiscal de Estado le notifican que se había iniciado el proceso ante el CIADI de un grupo inglés que forma parte de los accionistas de EDEMSA. Entonces, ante esta situación, proceso iniciado en el CIADI con un antecedente de 130 millones de dólares a la vuelta. Proceso iniciado en la provincia con 2 reconocimientos del Estado hacia las empresas de la deuda que tiene el Estado con las empresas. Entonces nosotros dijimos, no vamos a trabajar sobre el mismo marco en el cual se viene trabajando para nosotros reconocer y dejar porque al que venga adelante. Absolutamente desfavorable en función de los antecedentes, sí. Y va a ser una prueba en nuestra contra, producida por nosotros mismos. Pero obviamente que nosotros no nos sentamos a negociar con los números que ellos estaban planteando, sino que producimos nuestra propia... Esos números que ustedes han producido en función de los pedidos de informes al EPRE se guardan con una cláusula, no quiero decir una cláusula, tal vez no sea, con confidencialidad. ¿Cuál es el motivo de esa confidencialidad? Usted recién lo esbozaba. Nosotros no podemos ejercer nuestra propia prueba producida por nosotros porque tal vez desde la parte contraria digan con esos números directamente no hay más nada que negociar, no transamos en nada, transar en el buen sentido de la negociación, sí. Y nos vamos directamente a el Tribunal Internacional. Bien, y entonces... El fiscal de Estado y el asesor de gobierno nos dicen... ¿Qué les dicen? Nos dicen, miren, para nosotros evaluar esta transacción, a ver si fue beneficiosa o perdidosa para la provincia, necesitamos ver los números reales, no lo que nos están diciendo los otros. Así como hoy el EPRE estima un aumento de la tarifa del 15% y las empresas piden el 20 o el 25, acá pasa lo mismo, ¿no? Bien. Obviamente ellos van a pedir más y nosotros tenemos que ir a lo razonable y a lo que los números técnicos nos indican. Eso se produce, el EPRE nos trae 3 escenarios distintos de ingresos no percibidos que van entre los 45.000 y los 100.000 millones de pesos. Digamos, entre ahí tenemos 3 escenarios. Muy lejos. A los 140 y tantos. Muy lejos. Así tenemos también con EDESTE, tenemos con Godoy Cruz y tenemos con las otras cooperativas. Con todos tenemos un informe específico. Nosotros hacemos una cuenta, en definitiva, venimos desde marzo negociando y pasa un hecho que es el que termina desencadenando la negociación y volviendo a la fructífera, porque hasta acá estaba digamos, enlodada, para decirlo de alguna manera. En final del año pasado, la Secretaría de Energía de la Nación llama a las distribuidoras, al poder concedente, para renegociar la deuda que tenían las distribuidoras con Camesa. Esto lo hemos hablado acá. Saben que nosotros dimos una pelea enorme para que en el artículo del presupuesto que contiene esta cláusula en la cual las distribuidoras pueden negociar con Camesa, nosotros dijimos no va a ser la provincia de ninguna manera garante. La que cobra la garantía. Nos llaman como poder concedente y nosotros decimos nosotros no nos vamos a centrar ahí salvo que no estemos con ninguna garantía
Lo único que nos comprometemos, sí, es a cumplir con la ley. Es a ir pasando tarifa a los cuadros tarifarios. Porque en realidad la excusa que ponen las distribuidoras, todas las distribuidoras del país, sobre todo de norte y de sur, pero las nuestras también, al no pagar la factura es, a mí no me dan tarifa, yo no puedo pagar la factura pagarle a mi proveedor. porque tengo que pagar mis gastos corrientes, porque si no abandono el servicio. La diferencia que tenía Mendoza con el resto del país es que Mendoza tenía las facturas al día, las facturas corrientes. Había una deuda vieja que se mantenía en el tiempo y la provincia venía, como tienen tarifa, venían pagando y venían haciendo las obras que tienen que hacer. En ese contexto nos llaman y nosotros decimos no firmamos si no renuncian a no solo a los reclamos que tienen contra el gobierno nacional por estos congelamientos dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional, sino también a los provinciales. Y se agrega la cláusula en el 29 de diciembre del 2022 que renuncian a su vez porque las condiciones eran no buenas, buenísimas. Y dijimos, en este caso, si han tenido una negociación en la cual el Estado Nacional se está haciendo cargo por primera vez en la historia, tanto que venimos reclamando que siempre se hacen cargo de Edenor, de Edesur y de AISA, digamos, todos nosotros nos hacemos cargo del AMBA, bueno, esta vez se incluyó a todo el país porque ya era escandaloso, digamos. Imagínense que Edemsa tenía una deuda de 15.000 millones de pesos y entre Edenor y Edesur juntaron 400.000 millones de pesos. ¿Está bien? O sea, está muy claro. ¿Por qué cree usted perdón. entonces? Y entonces, cuando firman que desisten a todo, Sí. se sienten y dicen, bueno, ahora necesitamos firmar el convenio con la provincia, vamos a trasladar el beneficio que hemos obtenido con Camesa al sistema de la provincia y lo vamos a descontar de la cuenta que nosotros tenemos de los ingresos no De percibidos. los 146.000. Entonces, claro, de la cuenta, porque ellos decían 146.000, nosotros lo negábamos, pero decíamos, esto va a quedar a favor de la provincia, de los usuarios de la provincia y del Estado, que es el concedente, en esta negociación. Por lo cual podemos traer un monto que es mucho mayor al que termina pagando la provincia y los usuarios, en el caso de que esto prospere, de lo que es la deuda que tenían las empresas con la distribuidora. O sea que pagan un tercio estirado a 8 años con una tasa muy baja. Nosotros decimos, bajo esta posibilidad es que nos pudimos sentar y decir, en el debe de las distribuidoras con el gobierno van a aparecer estas deudas con Camesa que ya no las tienen porque lograron arreglar y que nosotros las ponemos a favor de la provincia y a favor de los usuarios. Y después empezamos desde ahí a decir, bueno, nosotros no creemos en estos números de ustedes y ahí aparece, como bien contaban recién, la reducción del canon, aparece un plan de obras, que esto es importante decirlo, digamos. El mayor problema que trae este atraso tarifario, más allá de Es que la falta de inversión. Entonces Se nos corta la luz cada 3 minutos o no se llega bien. Hasta ahí está todo no muy solamente bien. se corta la luz cada 3 minutos, viene una empresa y no se puede instalar en Mendoza Instalar porque no tiene le potencia. damos potencia. Bien. ¿Por qué considera usted entonces que desde algunos sectores, nos incluimos, nos llamó poderosamente la atención que toda esta explicación no se validara en otros tiempos, en otros términos? Porque formaba parte de una estrategia de negociación, compro, o porque se soslayó el tema y se pensó, estamos haciendo demasiado bien las cosas, no tenemos... Esta es la pregunta. ¿Por qué? Si esto es un acto de gobierno que trabaja con la nuestra, porque este es el administrador de la cosa pública, administra la nuestra. A eso me refiero, Natalio. Bueno, a ver, primero Sin que nada... prejuzgar ni una palabra de lo que usted dijo. Está claro, tiene el espacio acá, explique todo lo que quiera. Pero, ¿por qué cree usted que surgen entonces todas estas dudas? nos vienen bien todos estos cuestionamientos para poder explicarlo, pero yo quiero decir primero una cosa. Lejos de soslayarlo, para nosotros es uno de los actos de gobierno más importantes de los últimos años porque estamos arreglando definitivamente el problema de contratos que vienen litigiosos hace 15, 20 años, que ya perdimos una vez y que en el medio de la discusión están los usuarios y el sistema, que nos lo hemos llevado puesto hasta acá. O sea que para nosotros no es una cuestión menor, lo hicimos bien, lo hicimos mal, no. Ahora, lo que nosotros tenemos que someter a la opinión de los usuarios, de los medios de comunicación, de toda la población. Digo por lo de la audiencia pública también, ese tipo de Nosotros cosas. el 14 de febrero, mucho antes que exista esta demanda, que como bien contaba Marcelo, entró y salió, mucho antes de que empiecen todos estos cuestionamientos, algún informe que yo he leído que ustedes tienen, que no lo conozco, nosotros ya habíamos dicho ese 14 de febrero que para la audiencia del día de hoy, Sola era tarifa. que no era solo de tarifa, sino dijimos vamos a contar y a exponer todo esto, porque si bien está firmado, como bien les decía y como bien explicaba recién también Manuel, no han acaecido los efectos de estos convenios. Estos convenios, si prosperan, van a empezar a partir de agosto de este año porque ninguno de los efectos está vigente. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros podemos traer a la discusión pública y explicar? Algo que ya tengamos
trabajado y cerrado, porque si no, tenemos que hacer una audiencia pública cada semana. 10 días. Ustedes imagínense que esta negociación no fue fácil. Imagínense que hubo muchísimas presiones de todos lados, porque hay muchos intereses por un lado, y por otro lado, porque son sumas cuantiosas que tenemos antecedentes de muchos millones de dólares. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, hoy, el 14 de febrero, mucho antes de que ocurra cualquiera de estas dudas, nosotros ya habíamos dicho, esto va a audiencia pública y hemos publicado todo. Nosotros hemos terminado de firmar el resto de los convenios porque hoy hacemos hincapié en EDEMSA, que me parece bien, es la empresa más grande y es siempre, digamos, la referencia a tomar. La referencia. Pero son 4 convenios. Nosotros, toda la información estaba bien. Para la audiencia pública y lo último. Antes de que todo esto acaezca, nosotros a la próxima audiencia pública vamos a poner los 4 convenios a disposición y todavía no tienen ningún efecto. Qué bueno. Marcelo, una pregunta puedo hacer. Bueno, por favor. No, la pregunta, Natalio, es ¿por qué creen que EDEMSA y el resto, concentrémonos en EDEMSA, va a desistir de ir al CIADI y de hacer reclamos cuando ustedes le ofrezcan? Si ellos están pidiendo 146.000 millones, en el decreto que firmó el gobernador no aparece la propuesta de la provincia, por eso hubiese sido bueno quizás que todo esto que se está explicando, más allá de anunciarlo el 14 de febrero, hubiesen hecho audiencias públicas anteriores, porque se viene analizando esto hace un año, más o menos. ¿Por qué creen que va a aceptar, suponte, 47.000 millones de pesos cuando ellos están reclamando 146, así alegremente, y no van a ir al CIADI? Bueno, a ver, primero, nosotros no podíamos traer una propuesta porque esa propuesta iba variando todo el tiempo. Si nosotros hacemos una audiencia pública con cada una de las propuestas que fuimos recibiendo, deberíamos haber hecho no menos de 15. Está bien, hubo un ida y vuelta, sí, no solo con EDEMSA. ¿Estás diciendo que esta es la acción de gobierno más importante de los últimos años? Quizás hubiese valido eso. Seguro, y la legislatura también, ¿por qué no? Pero estamos trayendo, digamos, la última propuesta, que es la importante, digamos, a la que hemos arribado, la estamos poniendo hoy en audiencia pública, la vamos a volver a poner en audiencia pública en mayo, previo a que esto tenga los efectos, digamos, empieza a surtir efectos, por un lado. Por otro lado, tenemos una autorización de la legislatura en la ley 7543 que le faculta al Poder Ejecutivo, en el marco de las renegociaciones, a extender hasta 50 años los contratos de todas las distribuidoras. Por eso trabajamos en ese marco. Por otro lado, a ver, Marcelo, yo quiero que cuando nosotros empezamos a ver toda esta situación y nos encontramos con toda esta situación, decíamos, bueno, hay distintas formas de valorar una empresa. Los economistas te dicen hay 2. El flujo de contado de fondo, que es lo que la ley dice que vale, porque así fue en el año 98, el marco regulatorio dice la empresa vale lo que ganaría el que la tenga en los próximos años. Y otro es lo que se dice, ¿cuál fue la última operación en el mercado de esta característica en el país? Y lamentablemente la última operación en el mercado de esta característica en el país fue Edenor, comprada por el mismo grupo que son titulares de hace mucho tiempo de EDEMSA. Entonces, en ese momento, hace 2 años, este grupo compró el 51% de Edenor, pagando 120 millones de dólares. Sí, y ya lo recuperó. Bueno, o no sé, en los balances no se ve. El empresario va a hacer su negocio. El tema es, ¿por qué crees vos que ellos van a aceptar cuando le ofrezcan 47.000 millones de pesos? No vamos al CIADI, no demandamos a la provincia. ¿Cuál es? Eso no lo sabemos. Bueno, a ver, está bien. Eso es una cuestión que habría que preguntarle a ellos, por un lado. Pero yo te digo cuál es mi visión. Sí. Yo te digo cuál es mi visión. Mi visión es que en un país en el que no hay seguridad jurídica bajo ningún aspecto, tampoco podemos decir que haya seguridad económica. No sabemos ninguno. Nosotros sabemos el mes que viene cuánto va a salir cada cosa y ni siquiera sabíamos hace un mes lo que iba a pasar este mes. En ese contexto, inversiones de tan largo plazo como son la infraestructura eléctrica. Nosotros en los últimos 6 años se han construido 3 estaciones transformadoras que no se habían construido hacía 15 años. Son inversiones. ¿Será porque no le vamos a cobrar los 20 años que ellos nos tienen que pagar de concesión? Pero es que ellos no nos tienen que pagar, al contrario. Las acciones que ellos tienen cuando las vendemos, se las pagamos a ellos. Así está escrito en el contrato original, no lo escribimos nosotros. Entonces, lo que ellos sí tienen que pagar, que no es el grupo accionario, sino EDEMSA, en el que el Estado es parte, tiene que pagar un 20% del valor de la empresa. Por eso ellos también desconocen que nosotros decimos que los 20 años salen 64.000 millones de pesos, porque ellos dicen sale mucho menos. Claro. Bueno, entonces eso, igual, como ellos no se ponen de acuerdo, ni nosotros aceptamos lo de ellos, ni ellos lo de nosotros, es como llegamos a una transacción. ¿Nosotros qué decimos? Esto es beneficioso para la provincia, es ampliamente beneficioso para la provincia. Si no, no hubiésemos obtenido dictamen de fiscal de Estado, dictamen de asesor de gobierno, y no estaríamos tan firmes, no lo someteríamos a una audiencia pública, y no hubiésemos firmado. A ver, ninguno de nosotros quiere comprometer al Estado
por los próximos 20, 25 años, sabiendo la historia reciente de la provincia de los últimos 20 años, sabiendo cómo está el sistema actualmente, no tenemos ningún interés más allá de reordenar el sistema que viene con grandes problemas, y esto nos trae problemas en el día a día. Hoy tenemos mucha más suerte que en Buenos Aires, pero ustedes saben que en Buenos Aires hoy está la mitad del AMBA sin luz. Está claro. Me he quedado sin tiempo, les pido mil disculpas a ambos. No podemos estar todo el día. Claro, no, pero agradezco el espacio, en serio. No, acá no hay que agradecer nada. Nosotros intentamos llevar cierto grado de claridad cuando hablamos de los dineros públicos y ustedes como funcionarios celebro que puedan venir acá a explicarlo. Natalio, muchas gracias. Gracias. No tengo más tiempo, Marce, te pido mil disculpas. Está muy bien. Lo sigo charlando pero luego, lo siguen claro. charlando juntos, claro que sí.